durante meses. Hoy es la amenaza de que la van a cerrar. Entonces vamos a defender esta página. ¿Por qué tenemos que recurrir a otra de las páginas de los diferentes movimientos que existen? Morena, tanto en Facebook, en Twitter ya nos cerraron la página, en Facebook nos amenazan con hacerlo. Y pues vamos a estarles difundiendo, vamos a estar informando sobre este proceso, porque no debemos de dejar que la derecha siga destruyendo todo el movimiento de izquierda, el movimiento progresista. Lo que no les conviene que se diga la verdad, entonces ellos tratan de censurar. Y pues estamos aquí, el día de hoy vamos a tratar de ver algunos de los temas con referente a esto del golpeteo que día tras día pues la derecha implementa en nuestro país como en el mundo. Y eso va a ser uno de los temas. El otro va a ser con referente al juicio a expresidentes. Un tercer punto sería un pequeño análisis de lo de las elecciones, de lo que nos tocó vivir. Se habla entre si Morena ganó o Morena perdió. Pues bueno, hoy lo vamos a analizar desde nuestro punto de vista sobre esta situación. Y no sé si hubiera algún otro tema importante, lo que pasó en Perú a nivel internacional, que sería yo creo que el último de los temas. Y una información, ¿no?, de que se avecina en Venezuela un encuentro del PSUV, del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Entonces, pues también le tenemos una pequeña información de eso. Y por último, pues una información así a grandes rasgos de que los observadores a nivel internacional que estuvieron presentes en la Ciudad de México, y tanto la Secretaría de Mexicanos del Exterior, la Secretaría de Mexicanos del Exterior y la Secretaría General del Partido Morena, pues se encargaron de llevar a cabo algunas pláticas con las organizaciones que asistieron, ¿verdad? Entre esos la COPAN, que pidió informe, ¿no? Sí, la COPAN y un número muy interesante e importante de líderes políticos a nivel internacional de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Entonces es muy importante este evento que se llevó a cabo gracias al apoyo de la Secretaría General del Partido, Citlali Hernández Mora, que apoyó a esta Secretaría de Mexicanos en el Exterior a cumplir con el artículo 38, inciso U de nuestro estatuto, que marca la vinculación con partidos y organizaciones progresistas y de izquierda a nivel internacional, y por esa razón esta secretaría impulsó esta reunión. Informaríamos más adelante. Sí, informamos más adelante. Okay. Entonces, ¿qué les parece, compañeros, si empezamos pues con no sé si fuese lo más importante, desde mi punto de vista? Comencemos con lo del juicio a los expresidentes. Adelante. ¿De acuerdo, Juan Carlos? Sí. Ok. Yeah. Okay. Bueno, el próximo 1 de agosto del año 2021 se va a llevar a cabo por decirlo así, la primera consulta popular en nuestro país. Una consulta popular elaborada, diseñada estratégicamente, donde se pidieron las firmas de la ciudadanía, se completaron esas firmas que pedía el Instituto Nacional Electoral y se aceptó que se llevara a cabo esta consulta. El INE rechazó en una primera instancia esto, fue el Tribunal Superior de la Federación, el Tribunal Federal. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya me lo aprendí. Pero sí fue el del Tribunal Electoral o el del Tribunal, ¿no? El Tribunal Federal. Esta es la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que es eso. La Suprema Corte. Derecho, la Suprema Corte de Justicia, sí, que estamos en nuestro derecho a consulta popular, porque se habían juntado las firmas y que al hacer esto el INE no tenía esa facultad de rechazar esta consulta popular. Bueno, de todas maneras, el INE dice, según el informe que nos dan los compañeros Omar García y Ariadna Baena, de que el Instituto Nacional Electoral únicamente aceptó que se hicieran 50,000 casillas en toda la República Mexicana. Estamos hablando, no sé, me parece que es la cuarta parte, no, menos de eso. Si no creo que la cuarta parte del número de casillas en
De lo que va a haber instaladas. México, ¿sí? Instaladas. En donde tiene que emitir su voto alrededor de 37 millones de mexicanos para que sea válido. Entonces, esta es una labor titánica. Insistimos, esto no tiene nada que ver con partidos, es una acción ciudadana, netamente. Así es como se debe de impulsar como ciudadanos en nuestra calidad, que podemos ejercer nuestro derecho al voto, y así es como se impulsa. Los partidos no tienen nada que ver, es dentro de la ley electoral, claramente establece que ningún partido puede inmiscuirse en este proceso, ¿sí? Pero sí, como ciudadanos podemos estar participando. Entonces, otro de los aspectos que ha dado el Instituto Nacional Electoral es que todos los mexicanos que recibimos en el extranjero no vamos a poder participar, ¿sí? Nuevamente se coartan nuestros derechos, se viola la Constitución mexicana porque claramente establece que los mexicanos, no importa en cualquier parte donde estemos, tenemos derecho por Constitución de ejercer libremente lo mismo que cualquier otro ciudadano. Sin embargo, para el Instituto Nacional Electoral esto sale sobrando nuevamente, viola la misma Constitución y no nos da ese derecho porque según ellos dicen que no tienen las posibilidades de que nosotros participemos. A pesar de que es uno de los institutos que más dinero recibe por parte de los ciudadanos. En fin, este es el panorama, como les decía, se avecina. No sé si quisieran ustedes ver su punto de vista, por qué es importante que participemos. No sé, José Luis, ¿quieres tomar la palabra o aquí no? Compañero. Bien, bueno, a mí me da escalofrío cuando oigo que vamos a ir por los expresidentes, porque son los machuchones, pues, son los jefes de las mafias, ¿no? Y Obrador ha sido muy puntual desde el principio, cuando tomó la presidencia, dice, bueno, mi fuerte no es la venganza, yo preferiría, ¿no? Borrón y cuenta nueva, vámonos adelante, pero si el pueblo decide, yo aquí mando obedeciendo. Bueno, ahí tienen el cuadro primero, ¿no? Obrador no solamente estaba esperando que se hiciera la encuesta famosa esa para ver si se les juzgaba o no, sino que solicitó, tengo entendido, que se hiciera ese proceso para poder ahora sí que barriendo las escaleras de arriba para abajo. Yo lo veo desde ese punto de vista. Todos estos señores, incluyendo el jefe Diego, que aunque no fue presidente, pues estuvo con los últimos presidentes neoliberales, Zedillo, Salinas, el señor Fox, ¿y cuál fue el otro? Me falta uno, pues sí, Peña, ¿no? Entonces, bueno, lo seguro es que sí se apruebe por parte del pueblo que se les juzgue a los presidentes. ¿Y qué van a hacer con ellos? Bueno, va a haber un tribunal, que no va internacional, sino debe ser seguramente un tribunal mexicano que los juzgue, que los investigue. Todo eso va a crear un tsunami, ¿sí? Que yo, como Obrador lo pensaba en el principio, creo que más que ayude, va a perjudicar al proceso de la Cuarta Transformación. Esa es mi opinión personal, ¿sí? Que se lo merecen, claro. Imagínate que juzgáramos a todos los presidentes corruptos de América Latina, pues estaríamos 3 o 4 siglos haciéndolo, ¿no? Y eso nos haría perder tiempo, pues, para los procesos que siguen. No sé si también podamos incluir al final el tema de la mañanera de hoy, que fue muy importante. Esa es mi opinión puntual. Correcto. Bueno, definitivamente pienso yo que ahora sí que los gustos se hicieron los colores y definitivamente México tiene una deuda. México, el pueblo, tiene una deuda histórica de que es un clamor, no es un clamor de ayer, no es un clamor de hace 8 días, de hace un año. Es un clamor prácticamente, yo recuerdo desde el tiempo de Miguel de la Madrid, y yo quisiera que se hubiera alargado incluso hasta el que está todavía vivo, Luis Echeverría, que se hubiera podido juiciar también. Pero bueno, yo leí en algún punto que no se puede juzgar 2 veces a una misma persona por un mismo delito. En ese caería Luis Echeverría Álvarez. Pero definitivamente en ese clamor, yo en lo particular tengo opinión de jóvenes, de adultos y de personas de mi edad y más grandes, en lo que creo yo que es un acto de verdadera justicia y es un derecho de los mexicanos el que tengamos y podamos ejercer nuestro voto y decir,
cuál es nuestro sentir en contra de esas personas, porque definitivamente son traidores a la patria. Esa es la palabra. No es nada más que fueron saqueadores, son traidores a la patria, porque definitivamente todos los recursos naturales de México estuvieron siendo ignorados, estuvieron siendo dados prácticamente a los oligopolios, a las oligarquías mundiales. Así que justo es que se haga, y creo yo que la cuarta transformación saldrá fortalecida de este ejercicio, que es nuestro derecho y de alguna manera también nuestra obligación, porque tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Si México se queda callado, estamos pecando por omisión. Así que no hay que pecar de omisión, hay que decir qué cosa es lo que no nos gusta de esos expresidentes, que no fueron nada más unos saqueadores, fueron unos vendepatrias. Y si se pudiera decir más bien dicho la palabra vendematrias, porque es nuestra madre México, nuestra tierra. Esta tierra la regalaron para beneficios de gente que no era el pueblo mexicano. Entonces, por eso el pueblo mexicano requiere de que se haga ese juicio no para recuperar lo que se perdió, sino para decir, estamos aquí y no queremos que se vuelva a repetir, que sería la gran lección, que no se vuelva a repetir. Bueno, pues yo qué les puedo decir como migrante mexicana, viviendo más de 30 años en este país, puedo decir que la mayoría de las y los mexicanos que vivimos en el exterior somos el daño colateral de todos esos gobiernos, de esos presidentes a los cuales queremos enjuiciar. Nosotros el año pasado, al igual aquí en California, enfrente del consulado, al igual que otros muchos compañeros militantes de Morena o simplemente ciudadanos mexicanos hartos de ver tanta masacre en México por parte de gobiernos anteriores, estuvimos recolectando firmas. Por fin, por primera vez en la historia, se va a llevar a cabo una consulta ciudadana, porque primero juntamos más de las firmas necesarias para que se pudiera aprobar esa consulta ciudadana. Este 1 de agosto vamos ya a poder votar y les pedimos a todos que salgan a votar y que digan sí al juicio a los expresidentes. Vamos a votar sí en esa boleta porque sí queremos que se enjuicien. Aquí lo terrible del caso es que las y los mexicanos en el exterior seguimos siendo ignorados por el INE, instrumento del régimen de derecha que todavía no termina de desaparecer dentro de nuestro país, dentro de nuestra querida patria y matria, como dice el compañero Enoch, es el claro ejemplo de violar nuestros derechos constitucionales, porque no ha dado ningún interés en credencializar a la gente por años, incluso cuando ya empezamos a tramitar credencial de elector en el 2016 para poder votar desde el exterior, nos ha causado agravio y lentitud y no manda boletas, etcétera. Bueno, pues en esta consulta popular no nos tiene considerado el señor INE, porque el señor Lorenzo Córdoba dice que no tiene dinero, porque pide más dinero para que nosotros, las y los mexicanos en el exterior, podamos votar en esa consulta. Y de todas maneras no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Debemos de denunciar que el INE sigue violando nuestro derecho constitucional a votar. Esta es una elección del pueblo, es una consulta popular que nos atañe principalmente a nosotros, las y los mexicanos en el exterior, y el señor autoridad que se cree que él sí puede tener mensajeros que anden en una Harley Davidson, pero no cree que nosotros como mexicanos en el exterior debamos de tener los mismos derechos que los demás, invertir ese dinero en vez de una Harley Davidson para sus ayudantes que van y le traen café o van y le compran el almuerzo o lo que sea, pues invertirlo para que nosotros lo podamos hacer. Creo que ya hablé con Omar García precisamente a preguntarle de este asunto. Han estado tratando de meter oficios para que se nos permita votar. Sin embargo, debemos de seguir lo que hemos hecho siempre desde el exterior, mantenernos de pie, hablar a nuestros familiares y decirles que por nosotros hablen los que pueden en este momento, que nosotros alzaremos la voz desde acá y decimos sí a enjuiciar a los presidentes. Nuestro voto desde acá haremos lo necesario
para que se nos tome en cuenta y seguiremos denunciando al INE que viola nuestros derechos. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Todos los que puedan y nos escuchen en la República Mexicana, inscríbanse ya de una vez para ser observadores electorales voluntarios, porque el señor Lorenzo Córdoba dice no tener dinero, pero este es interés del pueblo, para que se haga justicia por lo de Tlatlaya, para que se haga justicia por ABC y por tantas otras masacres y impunidad que ha venido ocurriendo en nuestro país, ya no vuelva a suceder. Que paguen lo que deben aquí en este plan terrenal, y eso pues nos traerá un poco de paz a los que tuvimos que salir por persecución política o por necesidad económica de nuestro país, pero también traerá un poco de paz a las familias, los cuales todavía no encuentran a familiares presos políticos que están todavía detenidos, y gente que ha desaparecido desde la guerra sucia. No nos hará la justicia de traérnoslos de regreso, pero sí habrá justicia de saber que cometió esas atrocidades, el que dio la orden de que se jalara el gatillo, el que dio la orden de que secuestraran y asesinaran a muchas y muchos compañeros, va a pagar en las leyes con este proceso de enjuiciar a los expresidentes. Es Juan. Pues quiero recordarle algunas fechas. El día 26 de agosto del año 2020 fue cuando se presentó esta iniciativa ciudadana en la Cámara de Senadores. Dado a que antes de que terminara septiembre debería de avalarse esto para poder hacer la consulta popular en la fecha indicada, o sea, días antes, pues se dio a conocer esta intención ciudadana de hacer una consulta popular para enjuiciar a los presidentes. Entre el 1 de septiembre al 14 de septiembre, la movilización ciudadana en toda la República Mexicana y los mexicanos en el exterior, principalmente en Estados Unidos, se dio esta movilización también para recabar por lo menos 2 millones de firmas de los ciudadanos debidamente registrados ante el INE con su credencial de elector para que se pudiera. Entonces, este fue un esfuerzo titánico, ¿no? Que parecía que no se iba a poder cumplir. El día 23 de septiembre del año 2020, la Cámara de Senadores recibió las firmas recabadas para que esto fuera totalmente oficial. Estos fueron entregados al Instituto Nacional Electoral para que fueran revisadas, y de ese 2.600.000 firmas que se recabaron, casi 2.100.000 fueron avaladas por el Instituto Nacional Electoral y que consulta popular fuera posible. Sería a partir del 1 de marzo del año 2021 cuando comenzaría el proceso de el inicio de la campaña nacional Juicio Sí, Impunidad No, que promueve la participación de la ciudadanía en la consulta popular y llama a votar por el sí. Entonces esto se suspendió en la época de las elecciones, en estos casi 2 meses de elecciones de la campaña, para que no interfiriera ni una ni otra. En el proceso. En el proceso, exactamente. Entonces, que no, además no fuera utilizado por ningún partido como bandera, ¿sí? Entonces, ahora se reinicia esto desde esta semana, es el reinicio de esta consulta popular, donde terminará el día 1 de agosto, donde se invita a toda la ciudadanía a que salgan a votar. O sea, que esto sea también un acto masivo. Insisto, se necesitan mínimo 37 millones de ciudadanos que vayan a las urnas, en 50,000 urnas, así que ustedes echen los lápiz, que sería aproximadamente como de unos 700 y tantos ciudadanos que tendrían que asistir a estas urnas a emitir su voto, ¿sí? Entonces, no podemos confiar en que sean los 700, tiene que haber al menos 1,000 personas por urna emitiendo su voto, porque sabemos
cuáles son las mañas del Instituto Nacional Electoral, que va a tratar de tumbar infinidad de gente que vaya a emitir su voto. Por X circunstancias, ¿sí? Va a tratar de invalidarlos, exactamente. Entonces, esto es importante. Ahora, es también de suma importancia, hay una página web que se llama Juicio Expresidentes, así búsquenla en la red, Juicio Expresidentes, y ahí al abrir les van a pedir su información de ustedes. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes van a poder incorporarse como ciudadanos a este proyecto, donde les van a dar la orientación necesaria para que puedan participar de una u otra manera, que puedan participar como observadores, que puedan participar cuidando esas casillas, que puedan participar difundiendo todo lo que se está haciendo a través de esta página de la Iniciativa Ciudadana para que se llegue a esta consulta popular. El día de ayer y hoy he recibido varias llamadas de compañeros que viven en el extranjero preguntando exactamente, ¿nos van a dejar votar? Les insisto, ¿qué más quisiéramos nosotros? Que sí nos dejaran votar, que respeten nuestro derecho que tenemos constitucionalmente, pero el Instituto Nacional Electoral ya dijo que no va a dejar que los mexicanos en el exterior participemos en este proceso electoral. Entonces, violando nuestros derechos, independientemente de eso, tenemos nosotros la posibilidad de participar también, a lo mejor no emitiendo nuestro voto, pero recordemos que nosotros como individuos podemos valer 5, 10, 15, 20 votos. ¿Por qué? Porque se trata de convencer a nuestros familiares, se trata de convencer a nuestros amigos, se trata de convencer a nuestros compañeros de trabajo, se trata de convencer a nuestros compadres o quien sea de que teníamos nosotros que salir y ejercer nuestro derecho al voto, ¿sí? Entonces, esta es la misión de todos los mexicanos que vivimos aquí en el exterior, hablar con nuestros familiares y convencerlos de que participen en este proceso, ¿sí? Esto es un derecho constitucional que nos da la Constitución mexicana, ¿sí? Y que podemos nosotros verdaderamente llevar a juicio a todos aquellos que con sus acciones han violado ¿cómo se llama? Han violado los derechos humanos, han violado la Constitución mexicana, crímenes de lesa humanidad, han hecho crímenes de lesa humanidad, han empobrecido a nuestro país, han entregado los recursos de los mexicanos al extranjero, cometiendo una traición a la patria, como decían los compañeros. Entonces, si realmente nosotros queremos que esto cambie, hay que llevar a juicio a todas estas personas, ¿sí? Y ojo, no nada más son los expresidentes, ¿sí? Y esto es muy importante, porque los expresidentes no, por ellos mismos cometieron esto. No, había dentro de sus gabinetes personas que eran los que los acompañaban a cometer todas estas fechorías. ¿Y por qué es necesario que se abran estos procesos judiciales? No exclusivamente en contra de los expresidentes. Este es el formato, los expresidentes, pero dentro de esto, una vez que se abran estas carpetas de investigación, habrá ahí decenas de personas que caigan con estos corruptos que durante más de 30 años llevaron a lo peor de la historia de nuestro país, lo llevaron a la entrega de nuestra patria, a los intereses de los extranjeros. Entonces, además de enriquecerse ilícitamente, ¿sí? Insisto, salgan a votar este 1 de agosto. Los mexicanos que vivimos acá, claro que podemos hacer, si quieren comunicarse con los compañeros, métanse a la página del Juicio Expresidentes y ahí les van a dar información. Ahí están también los diferentes pósters que podían utilizar, que podían ustedes mandar a sus familiares o decirles también que se unan a esto, ¿sí? O sea, es importante que con una participación ciudadana todos participen y qué mejor que en una forma organizada, ¿sí? Sí, decirles que en el 2009, 49 niñas y niños fallecieron, 106 más resultaron heridos, todos entre 5 meses y 5 años de edad, en el trágico incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. El culpable, por omisión y por permitir la corrupción dentro de su gestión, Felipe Calderón. Si queremos justicia para ABC, salgan este 1 de agosto y voten sí para que enjuicien a los expresidentes, a todos los que tienen responsabilidad en todas estas
situaciones trágicas que han estado sucediendo, porque no sucedieron de la nada, sucedieron por la corrupción que hay dentro de que hubo dentro de muchas instituciones, y sigue existiendo gente corrupta. Y esto nos lleva a pensar que no nada más son estas elecciones del 1 de agosto, ¿no? Sino son las elecciones que vienen, y a participar activamente. Si sale por lo menos el 43% de las personas que tienen edad de votar y que están dentro de la lista nominal del padrón del INE, habremos cumplido. Tiene que salir mínimo el 43% o no nos harán válida esta consulta popular. O sea, no solamente nos la han puesto difícil en cuestión de que conseguimos las firmas, de que se aprobó que se lleve a la consulta, de que no nos quieren dejar votar a los que vivimos en el exterior, de que están poniendo menos de la mitad de casillas, pero todavía, a pesar de todas esas restricciones, tenemos que sacar a las calles, a las casillas, a que vote por lo menos el 43% de las y los mexicanos. No permitamos que nos sigan, se sigan burlando de nosotros, políticos corruptos, y que los presidentes y los políticos que causaron daños de lesa humanidad a nuestra comunidad queden impunes. Entonces, salgan por favor a las calles. Recuerden, no puede quedarse impune lo que sucedió a todas esas niñas y niños en la guardería ABC. Y únicamente yo en lo particular cerraría con una información que viene aquí en la página de juicioexpresidentes.mx, se me olvidó decirles eso, .mx, pongan así y automáticamente lo va a llevar. Y aquí dice que la consulta popular es un ejercicio de la ciudadanía donde a través de nuestro voto decidimos qué hacer ante temas de trascendencia nacional. Esta es la primera vez que se realiza una consulta popular sin partidos políticos, sin campañas millonarias, solo con el esfuerzo de la ciudadanía que juntó en septiembre del 2020 más de 2.1 millones, o sea, 2.100.000 firmas con la sola convicción de que se haga justicia. ¿Cuándo? El domingo 1 de agosto de 2021. ¿Cómo votar? Marca sí en la boleta el próximo 1 de agosto. Juicio sí, impunidad. Impunidad. No. Yo, para cerrar este segmento, por mi parte, por mi persona, diría que el INE y Lorenzo Córdoba Vianero se están viendo en un espejo y está deslegitimando todas las elecciones que hubieron en el pasado, no la de Andrés Manuel, porque ahí fueron 30 millones que votaron. Pero anteriormente, si se dan cuenta ustedes, se ven en el espejo porque ellos se están deslegitimando por una razón. No alcanzaron, ganaba siempre el abstencionismo, de que era la única forma como el pueblo de alguna manera mostraba su desconfianza, ahora sí que su desaprobación. Así que nada, él mismo se está llamando culpable a lo que es su institución, lo que está ahora condicionando y lo que hubo de alguna manera en el pasado, en el que las votaciones, a pesar de que había todas las mañas que conocemos que se daban, embarazar urnas y de ahí para adelante mapacheo y todas esas cosas, y no alcanzaban mayoría, ni siquiera esa cantidad que está condicionando ahora para poder hacer legítimo en sí al juicio político para los expresidentes. Así que mencionó la compañera secretaria de Mexicanos en el Exterior solo uno de los casos de la guardería ABC, pero de ahí en adelante Ayotzinapa, Tlaxcala, y de ahí en adelante cuántas cosas. Ahora, no se diga lo que fue todas las que las tuvieron para lo que fue aprobar la reforma energética que se hizo, ¿verdad? Un 12 de diciembre de 2013, 12 de diciembre de 2013, el día de la Guadalupana, fíjense bien, aprovecharon que la gente andaba en la villa para poder hacer eso de noche, ¿verdad? A otro día fue que le dio su infarto, que ahora se puede saber, que se puede decir a Andrés Manuel López Obrador. Así que, ¿cuántas cosas tuvimos que aguantar como México, como país? Así que definitivamente el juicio tiene que ser sí. Invitamos a todos a que voten sí 1 de agosto del 2021. Okay. José Luis, ¿quieres cerrar con algo? Muy breve, miren, esto me huele y lo está constatando aquí en NOC a juicio político. Un juicio político no es un juicio para poder meter a la cárcel a los malhechores, ¿no?
Entonces van a quedar con el signo de Caín en la frente, todos los expresidentes, muy bien. Pero ahora mismo el gobernador de Tamaulipas, todavía no sé si ya, yo estuve 2 días fuera del internet, si ya le quitaron el fuero y si ya va a ser juzgado. Un gobernador, ¿sí? Ahora imagínense 4 o 5 expresidentes. Por eso, bueno, ojalá, obviamente estamos de acuerdo en que se vote, que se les investigue y que se les juzgue. Y al final, en lo que creo que va a quedar, ustedes me corregirán o el tiempo lo dirá, es en un juicio político, ¿no? O sea, sí, mató, él fue, pero bueno, no podemos meterlo a la cárcel. Bueno, es ganancia ya, como dicen por ahí, Es que no es un ponerles el juicio dedo en la político. llaga y que queden para la eternidad como culposos por culpables. Esa es mi visión. Ok, únicamente aclaración, este no es un juicio político, el juicio político se hace en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, ahí sí se hacen juicios políticos. Este es un proceso judicial, ¿sí? Federal además. Disculpa. Entonces, la pregunta es, ¿quieres que vayan a la cárcel? Claro. Por supuesto, ¿Estás pero de que vayan es acuerdo otra que cosa, ¿no? Es por la corrección. Dice, ¿estás de acuerdo que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los expresidentes de México, y en su caso se inicie un procedimiento judicial que garantice el debido proceso? Esta va a ser la pregunta que tendrán que responder todos los que vayan a hacer la consulta popular. Y nosotros decimos sí, tienen que votar por el sí para que estas personas vayan a un juicio con todos. ¿Por qué no se habla directamente que si quieres que fulanito, merenganito y todo esto? Porque sería tanto como incriminarlos, y desde el Poder Judicial esto no es posible. Entonces se va a abrir estos expedientes en donde se aclara, se investigarán a los presidentes y todos los que resulten responsables de esto, ¿sí? Bueno, ahí está, ya depende de la participación de la ciudadanía. Y dentro del paréntesis que habla de lo que está sucediendo con Cabeza de Vaca, bueno, esto es lo que va a decir la ciudadanía, el por qué el presidente está pidiendo que se haga todo un, ¿se le llama cambio? A las leyes sobre el... Reforma. Una reforma sobre las leyes judiciales, sobre todo el sistema judicial. ¿Por qué? Porque exactamente tenemos el caso. Se ha abierto el juicio a Cabeza de Vaca, pero sin embargo hay un juez que le dio un amparo, violando incluso al poder federal. Entonces, así es como estamos dentro de nuestro México, por toda esta corruptela que estos son responsables, ¿sí? Entonces, tenemos que continuar en este proceso. Por un lado está lo que va a decir la consulta popular, y por el otro que van a hacer la Cámara de Diputados para que se pueda cambiar a estas leyes en el Poder Judicial y que verdaderamente se termine también con la corrupción que impera dentro de los jueces. Entonces, pues cada quien tiene que hacer su parte, la ciudadanía tendrá que hacer su parte para llevar a juicio a estos presidentes, y el Poder Legislativo tendrá que hacer su parte para que cuando esto suceda verdaderamente no estén estos jueces que se han caracterizado por ser corruptos, porque se venden a lo mejor por todo. Esta es la realidad de la... Y por alguna razón hoy la Cuarta Transformación con nuestro presidente quiere hacer cambios dentro de la Constitución, algunas reformas, y claro que lo estamos apoyando. ¿Por qué? Porque no puede ser que un juez esté violando derechos constitucionales que tienen los ciudadanos y las ciudadanas para que se haga justicia, y darle un amparo a alguien cuando ya está presto, ¿no? Ya está dentro de un juicio. Y pasa lo mismo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nuestras leyes tienen vacíos grandes, claros, oscuros, que nosotros al paso del tiempo nos hemos dado cuenta del por qué manipulaban al pueblo de México, porque así lo construyó la derecha, así dejaron esas reglas del juego, así dejaron esas leyes, así dejaron que muchos magistrados querían estar ahí de por vida. Afortunadamente la Cuarta Transformación avanza y nuestro presidente, antes de que termine su periodo de 6 años, claro que está trabajando
al 200 por hora, no al 100, porque como él dice, lleva 3 años y es como si yo hubiera estado 6 ahí, un sexenio, y lo que le falta. Entonces, va a haber reforma electoral, ya lo comunicó en días pasados, y va a haber un arreglo, un ajuste a esas reglas, porque nuestro aparato judicial tiene que ser reformado, tiene que haber leyes donde se proteja a todas y todos y no los magistrados protejan a un criminal ya casi convicto, ¿no? Que se le ha probado todos los delitos que ha hecho y le den todavía un amparo. Eso es ridículo, ¿no? Entonces, ya como que pasamos a la situación de lo que es la cuestión electoral. No sé si quisiera alguien dar su análisis o poder decir qué pasó en estas elecciones en toda la República Mexicana. Se habla mucho de la Ciudad de México, de que si se perdió, que si se ganó. Se habla mucho a nivel de toda la República Mexicana de que si se perdió, si se ganó. Todo depende del cristal con que se mire. La derecha va a decir que Morena ha perdido, ¿sí? Yo como militante de Morena digo que hemos ganado. Hemos ganado porque no lograron lo que querían, que perdiéramos mayoría en el Congreso. Hemos ganado porque el pueblo, a pesar de todas las triquiñuelas y todos los fraudes que hicieron, compra de votos, a pesar de que la OEA tuvo mucha injerencia para que nuestras elecciones no fueran de la manera que debe de ser, transparentes y democráticas, porque hubo un aparato tan grande como la OEA incidiendo dentro de nuestro país, dentro de la preferencia de la gente. A pesar de todo eso, la gente salió a votar y ¿qué creen? Morena hoy tiene gobernadores en todavía más estados que los que tenían en el 2018. Claro que ganamos. Hay cosas que arreglar, hay cosas que tal vez perdimos. Sí, esa es una cuestión interna del partido que nosotros como militantes vamos a analizar aparte, pero en lo general, lo que es público, lo que es del pueblo, claro que estamos gobernando en más estados, claro que seguimos teniendo la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y claro que también estamos gobernando en muchos más municipios que no se tenían en el 2018. Todo depende del cristal con que se mire, ¿verdad? La derecha siempre va a tratar de desanimar a la gente, de desacreditarnos a nosotros como partido, de desacreditar a nuestro gobierno para ir ganando terreno. Depende de nosotras y nosotros como mexicanos si se lo permitimos o no. Ya no pueden vernos la cara de tontos, ya no pueden engañarnos. Ya probamos lo que es la cuarta transformación. Estamos viendo todo lo que está haciendo nuestro gobierno en programas sociales. ¿Por qué está dolida la derecha, el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano y demás partidos? ¿Por qué están dolidos? Pues porque ya no van a poder seguir haciendo lo que hacían antes. ¿Engañaron a mucha gente? Sí. Lo mismo lo hicieron en El Salvador. Les hicieron el engaño de su vida, porque la derecha siempre te va a decir al oído lo que el pueblo quiere escuchar. Y les dijeron que el presidente que hoy está, que era lo mejor. Ahorita acaban de decir lo del Bitcoin, que no es nada bueno para El Salvador. Y bueno, son asuntos de golpes blandos y golpes suaves que no le han aplicado nada más a México, que están aplicando en muchos otros países, y que ya debemos de abrir los ojos todavía aún más y no caer en el juego del PAN, el PRI, el PRD, el Movimiento Ciudadano, que lo único que han hecho es gobernar nada más para sus intereses y masacrar al pueblo. Y aquí quisiera mencionar que el Estado de Derecho en cada uno de los estados de la República Mexicana es responsabilidad del que gobierna ese estado. Denuncio por este medio al gobernador Alfaro del estado de Jalisco por el secuestro de Martín Ruiz Naranjo, oriundo de Limón, Jalisco, que fue secuestrado el 3 de junio, era candidato por Morena en su mismo municipio, y sin embargo lo secuestran y 3 horas más tarde lo encuentran asesinado
en Colima. Lo sacaron del Estado, pero ¿quién permitió eso? ¿Quién es el que deja que el crimen organizado siga amedrentando a la comunidad para que Morena no siga avanzando, para que el pueblo no se dé cuenta? Pues claro, el responsable es el gobernador Alfaro y hay que denunciarlo con todas sus letras. Le han quitado la vida a Martín Ruiz Naranjo, que además fue migrante, por eso me atrevo a denunciarlo en este programa. Estuve viviendo durante 15 años en Oxnard, California, y decidió regresar a México para luchar desde esa trinchera. Y en esa trinchera donde luchó dentro de la organización de Morena, es cobardemente secuestrado y después asesinado, y lo van a tirar a Colima 3 horas más tarde. Nada más lo que les tardó en salir de El Limón, Jalisco, y llegar a Colima. Estos son los crímenes de los que se debería de hacer responsable Movimiento Ciudadano, ya que de ahí es de donde emana este gobernante. Entonces, díganme ustedes si quieren que sigan gobernando los demás estados gente de esa calidad moral, que mienten durante la campaña, pero que asesinan, que matan y se manejan con odio y desprecio a la comunidad. Creo que esto no es lo que nosotros queremos. Muchos cantan victoria. El PAN ganó. No sé a cuántos hayan engañado, pero en el pecado se llevará la penitencia. La verdad es que si estamos peleando que enjuicien a presidentes de esos partidos que siempre nos han traicionado, ¿cómo podemos festejar que gane el PAN o Movimiento Ciudadano en X lugar? ¿Con compra de votos? ¿Con amedrentando a la comunidad? ¿Con terrorismo electoral? Como sucede constantemente en Baja California, donde hubo hasta cabezas de gente que degollaron para que la gente se espantara, se cerrara la casilla y no fueran. Y aún así, Baja California nuevamente carro completo y nuevamente ganamos esa gobernatura. Pero no solo eso, Baja California Sur no era territorio gobernado por Morena, y ahora también se repite la misma fórmula. Carro completo en la Cámara de Diputados y también tenemos ese gobierno que es de Morena. ¿Van a cambiar las cosas de la noche a la mañana? Definitivamente no, porque existe una derecha que resiste y trata de seguir manteniéndose en el poder, pero depende de ti y de mí, de todos los que nos están viendo, que esto no vuelva a suceder, que no les endulcen el oído. Nada más recuerden cuánta gente masacrada y muerta, nada más recuerden si tienen derecho al agua, si tienen derecho al aire, al piso, a la playa, si tienen derecho a caminar por esas calles sin temor a que el crimen organizado les ataque. Bueno, recuerden todo eso, y si lo queremos cambiar, la Cuarta Transformación seguirá avanzando y seguirá pidiendo a todos que se unan a ella para poder reformar o reconstruir el tejido social de toda la patria, pero también crear el nuevo régimen que aún no termina de nacer, porque el viejo régimen pues no ha terminado de morir. Y pues pedimos el apoyo de toda la ciudadanía a que leamos, nos preparemos y no, o sea, no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar. Los hechos demuestran lo contrario. Ahí está, en el estado donde gobierna Movimiento Ciudadano. Este no es el primer candidato que asesina antes de que sean las elecciones. Entonces tenemos que cambiar eso. ¿No? Pues ahora sí que me quedé prácticamente estupefacto, porque muchas cosas no se han mencionado en la prensa y es difícil entender hasta dónde esa derecha quiere llegar, y ha llegado. Y era su práctica que prácticamente anteriormente no se podía conocer, no se podía saber que sucedía, aunque a niveles muy locales estaba presente. Era parte de ese día, de ese diario vivir. Yo quisiera hacer la connotación también de que son 19 los estados que tienen congreso local,
se suman después de los 11 gobernadores que se ganaron en este periodo a los 6 que ya estaban existentes, así que son 17 gubernaturas. Aparte de los municipios que había a nivel federal, se sumaron 168 más municipios al número total de alcaldías o presidencias municipales a nivel república. También hay que hacer notar que algunos estados no permitieron algunos municipios no permitieron que hubiera la instalación de urnas, porque en Michoacán fueron 5 municipios más que se fueron a lo que es gobierno comunitario. Igual que en Oaxaca están 270 municipios y algunos otros lugares en los que hay. Así que válido es que de alguna manera en un país en el que hay libertad, en un país en el que se puede permitir que haya el libre pensamiento y las libres ideas y el libre actuar, se pueda tener toda esta divergencia que hacen un mosaico muy interesante de un país con una democracia incipiente, que es una democracia naciente, pero que esos descalabros que se han tenido nos están haciendo más fuertes. Y si se fijan, hemos venido diciendo que esto era un panorama que podía pasar y que de hecho se dio. Y los descalabros que hubieron en la Ciudad de México es todo un tema a tratar, ¿verdad? Para poder entender qué cosa es lo que está pasando. Tenemos que saber, ya hoy se dio el resultado final de lo que es el descarrilamiento de la línea 12, que en realidad golpeó. Aparte también se tiene que ver que es 2 ciudades de México, porque está dividida por esa línea tan delgada que permitió que creciera durante esos 36 años, que hubiera prácticamente los de la maquila, si se puede decir, y los que están de alguna manera mandando a todos estos, porque no quiero ser racista, no quiero ser clasista, pero definitivamente se dio. Ahora el caso muy concreto donde la señora Margarita Zavala estuvo, matemáticamente a mí me gustaría que se viera cuántas personas tuvieron que estar votando por minuto en las casillas para que pudiera tener ese aforo, esa afluencia, que prácticamente fue un 96% de padrón electoral, que considero que en ninguna parte se ha dado esa totalidad. Pero es bien importante saber analizar y ver desde el día de hoy lo que fue el día de ayer y qué cosa fue lo que llevó a estos resultados en el Distrito Federal. Ahora, en hoy no hay que quedarnos pensando que ese mañana es un imperativo de aquí para adelante, todo eso va a ser. No, todavía hay cosas que se tienen que hacer y hacer un estudio socioeconómico en el cual se tienen que ver las necesidades de ese pueblo, que por qué fue, si fue que se ganó efectivamente en las urnas, o si hubo algún maneje que no sabemos qué puede hacer, que se puede imaginar uno, pero que no se puede decir. Ahorita está en investigación, pero de todas formas se tiene que ver qué cosa es lo que se va a hacer para recuperar la confianza de esas personas que quedaron de ese lado azul, que tendríamos que repensar y ahora sí que traer nuevamente a las filas de Morena. Así que esa es una invitación que se hace al gobierno de mi parte, al gobierno y al partido Morena, ¿verdad? Los dos, porque una cosa es los partidos, otra cosa es el gobierno, que ambos trabajen para ver y recuperar ese bastión que es muy importante y que yo no lo veo descabellado recuperarlo, lo veo más fácil de lo que en realidad lo están diciendo los de la derecha, porque los de la derecha tomaron esto para un triunfalismo, y ese triunfalismo es falso, porque definitivamente el Distrito Federal es el Distrito Federal. La completa federación, los 32 estados, es una república. Y esa república ahorita está pintado de morena. Esa república está con la esperanza de un futuro mejor, la esperanza de que haya más servicios sociales y que haya más infraestructura a nivel estatal, a nivel municipal y a nivel distrital. Que cada quien en su espacio, presidencias municipales, diputaciones, senadurías y el Ejecutivo de la Nación, aparte de las secretarías de Estado, que también ahorita estoy viendo que
Alfonso Durazo ya está moviéndose muy fuertemente con diferentes secretarías de Estado para poder, secretarías de gobierno, para poder decir qué es lo que quiere para Sonora, llevarlo a un lugar mejor. Así que definitivamente esos bastiones que estaban pintados de otro color que no era morena, hay que recuperarlos y hay que tenerlos y ahí hay que ver cuál es la necesidad de cada lugar, porque recuerden que México es un estado, un país muy diverso, con muchas culturas. Entonces tenemos como partido y como gobierno, tenemos que ver esas comunidades, qué es lo que están necesitando, qué es lo que están requiriendo y qué es lo que se puede hacer para llevarles bienestar y para poder alejar a la población completa de las conductas antisociales, para poder alejar de las malas prácticas a las que de alguna manera incluso me atrevo a decir, nos quisieron hacer creer que era normal. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque veíamos la corrupción a niveles altos y decían, bueno, si allá hacen esto, yo ¿por qué no puedo hacer esto? Y es una actitud que definitivamente la tenemos que llevar de esto a igualar. Y esa igualdad es equidad, es equidad, es gobernar para un pueblo. Un pueblo no es una élite. Un pueblo es el número completo de habitantes de un país. Así que es bien importante el poder, vuelvo a invitar a medios y al gobierno a decir, esto es lo que queremos y para poder ver o sentir que estamos más igualitarios. José Luis. Bueno, ganamos, compañeros, de eso no hay duda. Estamos contentos por eso. De 15 gubernaturas ganamos 11, ¿no? ¿Dónde quedó ya ese grupo que se decía llamar el grupo de confederados de derecha, ¿no? Esos estados ya se perdieron. Les va a suceder como el grupo de Lima, ahora que le den el poder al maestro Pedro Castillo, que se va a acabar el grupo de Lima, pues si el presidente va a ser una persona progresista de izquierda, pues no va a ser alcahuete de esos alcahuetes de la OEA. Que en el DF, fíjense, yo tenía ahí una visión no muy clara. Yo le decía a la señora Puente, que estaba de candidata para ser diputada migrante, pues que la tenía hecha, pues si la Ciudad de México es nuestra, ¿no? Siempre ha sido nuestra. Ahí ha estado gobernando Cuauhtémoc Cárdenas, ha estado gobernando el PG, etcétera, etcétera. Y ustedes me puntualizarán en su momento, no antes de que termine, yo no voy a ser tan extenso. Ustedes me podrán puntualizar en su momento cuántas alcaldías perdimos en el DF. Creo que fueron, no sé si de 15 perdimos 10. Bueno, ustedes me lo dirán más al rato. Eso no significa que hayamos perdido la guerra. Yo todos los días estoy pasando el programa en vivo, bueno, no en vivo porque es muy temprano y nadie lo vería a las 5 de la mañana acá, el programa de la mañanera de López Obrador alrededor de las 8 de la mañana. Y el presidente fue muy claro cuando le preguntaron qué pasó en el DF, ¿no? Bueno, en la ahora señora Ciudad de México. Pues se vino toda la carga sucia para la Ciudad de México. O sea, hasta prensa internacional, nos echaron la culpa de lo del tren, toda la basura que se hace de la derecha para poder ponerle zancadilla a un gobierno progresista, se enfocó en la Ciudad de México. Entonces, tanta basura, bueno, pues descompone el cuadro, pues, y por eso perdimos algunas alcaldías. Que está el Washington Post, creo, haciendo que peleen Marcelo Ebrard y la señora, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Tranquilos, dice Obrador, ustedes no tienen candidatos para la presidencia que viene, no tienen, a ver quién, y empezó a enumerar a los pitujos que andan por ahí ladrando. Y en cambio estos personajes, bueno, se va a verificar quién, a lo mejor fue la compañía, un técnico, qué sé yo, el que causó el accidente o el que no cuidó el tren para que se cayera, pero se caen trenes y se caen postes eléctricos en todo el mundo todos los días. Y entonces hay que ver que ganamos. Esa sería mi frase contundente, ganamos y seguiremos ganando. Nos presentaba hoy en la mañana el presidente a un foro de Zoom, derechairos, en donde uno lo insultó y le dijo de qué se iba a morir, etcétera, y dijo, van a ver, quitamos al juez que está ahorita de parte del gobierno, y luego cuando venga la elección intermedia vamos a barrer con Obrador, y al final de cuentas no sé qué otra tercera cosa dijeron, ¿no? Pero el caso es de que ya tenían, según ellos, el triunfo en la bolsa, los de derecha, ¿no?
No escuchaba al presidente cuando dice que el pueblo no es tonto, y más tonto es el que cree que el pueblo es tonto. Y yo no pensé que tuviéramos tanto éxito, porque si bien pasa la mañanera y hay 250,000 viendo y escuchando al presidente en ciertas ocasiones, que es un zócalo completo, pues el internet no le llega a todo el mundo, menos a las orillas de las orillas. Entonces digo, caramba, aquí a lo mejor no ganamos todo lo que tenemos que ganar. 11 gubernaturas, que muchas de ellas antes de la derecha. Se acabó esa federación de gobernadores, maestros. Felicidades al pueblo de México y a nuestro presidente. Y sí, yo voy a ir a votar a Tijuana porque se les juzgue a los presidentes. Yo puedo ir a votar a Tijuana, aquí estamos cerca. Gracias. Pues bueno, yo quisiera comenzar diciéndoles algunos aspectos. Se ganaron 18 estados. 18 estados se va a gobernar a través de la Cuarta Transformación. Que ya habían. Con lo que es Morena, ¿sí? 18 de 32, así es que echen el lápiz. Luego, se va a gobernar en 658 municipios. 163 municipios más que en el 2018. ¿Sí? Luego continuamos. Se van a controlar la mayoría de los congresos de los estados en el país. 19 para ser exactos. 19 de 32. Congresos estatales. Luego se volvió a ganar la mayoría simple de la Cámara de Diputados a nivel federal. Estas son las cifras. En este contexto, díganme ustedes si perdimos o ganamos. La derecha dice que ellos fueron los que ganaron, ¿sí? Bueno, ¿qué fue lo que ganó la derecha? Pues yo creo que, siendo justos, ganaron conservar sus partidos. Y en eso yo creo que están felices porque van a seguir teniendo presupuesto. ¿Sí? Sin embargo, exactamente dentro de este proceso, los partidos más pequeños pues desaparecieron, incluso los que querían también desaparecieron. En el espectro político quedan 7 partidos actualmente. Esos son los que van a seguir. Y acordemos que eran 10 partidos los que existían, ¿sí? Entonces 3 partidos ya volaron en este proceso, ¿no? Entonces este también es un triunfo de la democracia. ¿Por qué digo esto? Porque qué bueno, como dice el presidente, que únicamente hubiera los 2 partidos entre liberales y reformistas, ¿sí? Exclusivamente, qué bueno que esto llegue a suceder, porque va a dar el panorama claro de la situación. Entonces, ¿en qué ganamos en esta democracia? Acusaban al presidente de que estaba polarizando al país, y la realidad es que esta polarización viene pues, desde que existe un sistema totalmente injusto, en donde hay unos que se enriquecen brutalmente y la gran mayoría que se empobrece también brutalmente, ¿sí? Entonces, pues ahí esa es la realidad que vivimos. ¿Qué pasa en la Ciudad de México? Sí, sí es necesario analizarlo, no caer en la cuestión de que yo veo que hubo traición y esto es exclusivamente lo que planteamos, ¿sí? Pues bueno, yo analizo más profundamente, veo que hubo un partido que se confió de que tenía por décadas el triunfo dentro de la Ciudad de México y que creyó la mayoría de sus candidatos que por el simple hecho de pertenecer a Morena, el pueblo iba a salir a votar masivamente por él, ¿no? Este es uno de los primeros factores que yo noto ahí, ¿no? Entonces fueron pocos los que verdaderamente realizaron campaña y muy simbólico el caso del compañero Pablo Gómez, que perdió exactamente donde se ve a legua de que se cometió un fraude, que ahorita vamos a hablar de esto. Este fraude, pues, claramente, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si el compañero Pablo Gómez hubiera hecho una campaña? Pues hubiera eliminado esa situación del fraude y otro, el cantar hubiera sido. Sí, hay que hacer realistas ante estos aspectos. ¿Qué otra cuestión? Al interior de nuestro partido. Si dentro de nuestro partido no se hubiera ejercido esa situación de un grupo que poco a poco ha ido tomando poder, hubiera impuesto candidaturas, y se hubiera abierto esto a la militancia, pues bueno, la militancia hubiera respondido de otra manera, ¿sí? ¿Cuánta de esta militancia inconscientemente
simplemente no hizo nada. Dijo, bueno, ya no quedó la gente que yo quería, pues entonces no hago nada. ¿Sí? Entonces, este es otro de los factores que también influye dentro de esta derrota ante la Ciudad de México y que puede haber influido en otros estados, que llevamos la mayoría porque Morena había sabido pues, crear todo un movimiento, y es el caso típico de Nuevo León. ¿Qué pasó ahí? Estábamos con el 40 y tanto por ciento y terminamos con el 20 y tanto por ciento. Entonces, que porque se puso a una imposición, desde mi punto de vista sí, pues era impresentable, pero pues de todas maneras, ¿qué fue lo que pasó? Sí, exclusivamente la militancia dejó de participar, la posición de la derecha fue más astuta en este sentido y sí movilizó a su gente. Bueno, entonces cada estado tiene que hacer su balance, debe de existir dentro de nuestro partido ese análisis, ¿sí? No en las redes, ¿sí? Porque ese es otro de los factores. No, que yo en las redes ya le inventé la madre a fulano y tal. No, pero con eso, ¿qué logró? Pues no logró nada, nada más que verdaderamente, bueno, se desahogó a él, sí, pero no estamos para que la gente se desahogue. Estamos para que ganemos, estamos para que creamos estructura, estamos para que verdaderamente tengamos un partido institucionalmente bien cimentado y no bajo los caprichos de nadie, ni de los que imponen candidatos, ni los que le mientan la madre a esos que les impusieron y que con eso pensaron que ya habían cambiado y transformado a nuestro querido México, ¿no? Entonces, es toda una serie de factores que es necesario sentarnos, analizarlos y trabajar para este 24. ¿Sí? No vamos a trabajar el 24 nuevamente cuando se abren las campañas y todo el mundo se mienta la madre a ver quién se le puede poner a su candidato, sino que desde ahorita tenemos que construir la estructura necesaria, pues, en primer lugar para que no impongan a nadie y en segundo lugar para que ganemos la selección, porque de eso se trata, ¿sí? Entonces, vi a varios compañeros que decían, pues como yo ya no quedé, yo quería ser el candidato, pues entonces ya no quiero ser Morena, ¿sí? Bueno, pues qué bueno que se vayan ya, ¿no? Qué bueno que te das cuenta de este tipo de gente, porque no queremos llegar con esta gente en el 2024, ¿sí? Queremos llegar con gente que verdaderamente se parte la madre en las calles, que hace estructura, que trabaja y que no va a dejar que se impongan las cosas nuevamente, ¿sí? Porque ese es otro de los aspectos que yo noto. Todo el mundo se quejó de que estaban imponiendo, pero nadie había hecho nada para que no se impusieran, ¿sí? Dicen, pero es que yo soy, ¿cómo plantean? Yo soy fundador del partido y deben de pensar en mí, ¿vale? Pues imagínense, ¿no? Si fuimos 300,000 personas que creamos el partido y pues solamente los puestos van como 50,000 puestos, pues entonces se acabó el partido. Pues de brochazo, pues ya se eliminaron a la gran mayoría, ¿no? Entonces, imagínense, entonces vamos a crear un nuevo México con nuevos, para que todos esos 300,000 iniciadores del partido pues tengan su puesto, ¿no? Pero las cosas no son así. Como dice el presidente, no estamos aquí por puestos, estamos aquí por una transformación y esto nos debe de entrar bien claro. Por un México, ¿sí? Ahora, otro de los aspectos que yo noté que nuestra compañera secretaria también hacía mención, si no me equivoco, el día de ayer en una charla, se habla claramente, es que ya la mitad de la Ciudad de México la perdimos y la otra mitad, o sea, ya sí quedó como un corazoncito con la mitad de Morena y los otros Morena y la mitad de azul, ¿sí? Mentira, eso no es cierto, ¿sí? Ganaron las alcaldías, estamos totalmente de acuerdo, pero esto pinta que en estas alcaldías el 100% son panistas, pues, ¿en qué país viven, sí? Disculpen, pero ni siquiera en mi familia unos somos morenitas, otros son priistas y otros son panistas. ¿Sí? Así está, pero seguimos siendo la familia, sigo llevando re bien con mis hermanos, en fin, ¿no? Pero pues son sus puntos de vista y su ideología. Pues es lo mismo que pasa en estas alcaldías, ¿sí? Pues hay la mayoría que votó a favor de unos panistas y otra minoría que siguen siendo de diferentes partidos, y entre eso un gran número de morenistas, ¿sí? Algunos que se dejaron engañar y otros que siguen siendo morenistas de hueso colorado, ¿sí? Y que volvieron a votar por Morena y que van a seguir luchando por volver a conquistar estas alcaldías, ¿sí? Entonces, dentro de este proceso, sí, ganaron las alcaldías, pero ganaron a la ciudadanía, pues disculpen, pero no la ganaron, ¿sí? Entonces, les resta mucho porque van a tener que convencer que esos engaños de sus mentiras con los que llegaron a las alcaldías, que lograron convencer a algunos, que los van a tener que convencer con los hechos. Y estos hechos,
han demostrado que su historial de todos estos panistas es de traición, es de robo, es de saqueo, y bajo toda circunstancia de unos rateros. Entonces hay que estar al pendiente. Y ahí va a estar la ciudadanía consciente para esto. ¿Para qué? Pues para que en el 2024 no vuelvan a tener estas alcaldías. ¿Sí? Entonces este es mi panorama. Qué bueno que sucedió, porque esto nos abre los ojos a la militancia de cuáles son todos estos hechos, y que no debemos de confiarnos nunca de que la derecha está durmiendo, ¿no? La derecha siempre está trabajando, tiene los recursos suficientes económicos para corromper, para tener a personas capacitadas para este proceso, y ya está trabajando para vivir. No es dar gratis los golpes que le dan a la militancia, ¿sí? Bueno, entonces ahí le dejo con esta posición que yo tengo, ¿sí? Y que pues tendremos que discutir toda la militancia, cada quien en sus terrenos, en sus trincheras, como les corresponda. ¿Sí? Es más, en los comités de base, ya en este momento deberían de estar platicándolo, los comités de base, estatutariamente hay que reunirse por lo menos una vez al mes. Esto es parte de la formación política, hacer un análisis de qué pasó, por qué pasó, en qué nos equivocamos, qué fue lo que no hicimos, qué debemos de hacer, qué es lo que hicimos que no debemos volver a repetir, ¿no? Y yo invito, ¿no?, a todos las y los militantes de Morena a nivel nacional, pero también especialmente a los que vivimos en el exterior, en Estados Unidos principalmente, pero sin omitir en Canadá, Europa y el resto del mundo, donde se encuentren gentes a favor de la 4T, y sobre todo si ya están afiliados a Morena, que se reúnan y que saquen sus conclusiones y que armemos todos un plan de trabajo. Y para empezar, como oriunda de la Ciudad de México, decirles que la Diputación Migrante Chilanga, la Diputación Chilanga, nosotros teníamos una excelente candidata que hizo muy buen trabajo, que hizo incluso debate con los demás candidatos, y ahora resulta que, según esto, quien ganó es el candidato del PAN, un misógino que anda hablando mal de la secretaria que habla en este momento, y también de la que fuera nuestra candidata por la Diputación Chilanga. Eso da la calidad moral del diputado migrante que queremos. Claro que no, a mí no me representa, porque no ha tenido los cojones para decirme en mi cara lo que anda diciendo en las redes, ¿sí? No tiene la calidad moral ni siquiera para poder debatir, porque a la hora que estaba debatiendo se la pasaba atacando a Morena y a la compañera Verónica Puente Vera. Esa es una porquería de gente. Ahora digan ustedes si ganó las encuestas, si ganó la votación, ahí les va. Según el estudio que se hizo de cuántas boletas llegaron de mexicanos en el exterior a la Ciudad de México, la tendencia daba como ganadora en la boleta postal a la compañera de Morena, Verónica Puente Vera. ¿Dónde nos hicieron trampa? Pues en el voto electrónico, compañeros. No podemos permitir el voto electrónico. Esa es una forma de manipular y no garantiza la secrecía de nuestro voto, y no nos garantiza que nadie esté manipulando esos votos y que sea una credencial de elector, una persona, un voto. No nos lo garantiza. De ahí fue donde lo hicieron, y les voy a explicar por qué. En 2018, la mayoría de gente en el exterior, precisamente porque estamos hartos del PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, votamos en la mayoría por Morena. Y así logramos participar del triunfo de nuestro hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué tendría que cambiar la tendencia? Claro que no tendría por qué cambiar. Somos los mismos migrantes que seguimos enojados con los otros partidos que nos traicionaron toda la vida y los que tienen la culpa de que nosotros hayamos que salir en un exilio forzado. Bueno, ahí están las pruebas en las boletas. Solamente necesitamos, ¿sí?, aquí que se escuche y que la gente escuche bien, que desde hoy ya, ahorita, desde este momento, todos empiecen a poner en sus redes no al voto electrónico para mexicanos en el exterior. No, lo rechazamos rotundamente, porque voto electrónico es sinónimo de fraude, y no es nada más aquí. Hay estudios
que se han hecho en otros países donde se ha demostrado que hubo fraude electrónico. En Chiapas en el 2015 se utilizó el voto electrónico y ¿qué creen? Pues nos hicieron fraude también. Si ya está comprobado, qué insistencia de la gente, ¿sí?, de creerle al INE cuando sabemos que no podemos creer en el INE. Y el INE estuvo preparando el terreno junto con otras organizaciones, especialmente Fuerza Migrante, que tiene una base muy importante en Nueva York y Nueva Jersey, donde estaban preparando el fraude porque a pesar de que es una organización política que saben que no puede hacer lo que hizo, públicamente llamó a toda la gente que tuviera a bien ir a donde los convocaron para de ahí ayudarles a votar. Gracias, pero no necesitamos el voto electrónico, queremos voto de hoy en adelante, exigir, queremos voto de una forma espejo, con casillas, con mesa, con sábanas, con representantes de los partidos, de la misma manera que lo hace cualquier ciudadano o ciudadana en la República Mexicana. Pude asistir como observadora internacional a Ecuador en la segunda vuelta y precisamente me fui al conteo de los votos de los ecuatorianos y ecuatorianas que son migrantes y viven en otro país. Cosa curiosa, pasó lo mismo. Supuestamente ese voto electrónico hicieron una ceremonia con un notario, ahí estaba la OEA, por cierto, que no dijo nada, y yo fui, me paré, me interesa ver qué hacen con el voto electrónico. Te pasan una pantalla de una computadora, la voltean y dicen, aquí está el notario, fíjense que en la urna no hay votos. Pues ¿cómo carajos vamos a comprobar que un sistema es confiable, no? Claro, todos los votos eran para Lazo, qué casualidad, ¿no? La mayoría del voto que se dio de los ecuatorianos viviendo en el exterior eran para Lazo, qué raro, ¿no? Y no pudieron votar los que estaban a favor de la otra tendencia, que es lo mismo que nos han hecho a nosotros. Voto electrónico, convencieron a mucha gente, pero la convencieron porque ni siquiera los dejaron registrarse dentro de la plataforma en la lista nominal para pedir voto en boleta, que era lo que más o menos nos ha funcionado. Pues ahora no, señores, ni una cosa ni la otra. El INE es demostradamente el enemigo de la democracia y el enemigo de que los mexicanos en el exterior votemos. Y le exigimos, ¿sí? Le exigimos desde ya. Yo como secretaria de Mexicanos en el exterior, sí exijo, ¿sí?, que nosotros en el exterior tengamos voto de la misma forma que se tiene en México, un proceso espejo, porque no queremos más cuentitos de que, ay, fíjense que ganó el PAN, pues qué casualidad, ¿no? Y resulta que ahí lo era, no dice nada, no dice nada del voto electrónico. Estuvo en Ecuador y estuvo en México y no dice nada. O sea que para ellos avalar el fraude es algo normal. Pero nosotros que lo vivimos, no queremos más eso. Queremos que si la gente decide votar por Movimiento Ciudadano, que estén boletas y que las podamos contar y revisar. ¿Cómo vamos a revisar el voto electrónico? ¿Sí? Cuando la tendencia en la boleta postal daba el gane a Morena con Verónica Puente Vera en el voto chilango, resulta que de 7,000 personas que se inscriben en el voto electrónico, 4,000 van para el PAN, para un misógino, ¿sí? ¿Cómo puede ser que mujeres o hombres que hemos sido víctimas de tanta porquería de esos partidos hubiésemos votado? ¿Por qué tendría que cambiar la tendencia? Pregúntense, no había por qué cambiar la tendencia y ni tiene por qué cambiar la tendencia precisamente porque las y los mexicanos que vivimos en el exterior hemos sufrido el abuso, la impunidad, la corrupción y los narcogobiernos de esos partidos que hoy se dicen ganadores. Y la Ciudad de México no está partida en dos, porque mi familia que vive, bueno, Gustavo Madero ganó, es morena, ahí crecí, y también tengo familiares viviendo en otras alcaldías, pero tampoco han mencionado que no nada más es la alcaldía lo que cuenta. Tenemos regidores y concejales en estos lugares que hoy pintan de azul los de la derecha para hacernos creer que Morena ha perdido. ¡Qué románticos! No, señores.
el movimiento social en México no es un mapita de un corazón partido a la mitad, va más allá de eso, así es que no se dejen engañar por esos traidores del PAN y de los otros partidos que tratan de convencerlos que la ciudad está partida a la mitad. No, mi familia, que vive en todos lugares de la Ciudad de México, porque somos muchos, somos gente que tenemos derecho a decir, discúlpame, yo no estoy de acuerdo con el PAN. O sea, pues sí ganaron, ¿qué hicieron? Lo que hayan hecho, llamar a la clase media, llamar a que salieran a votar los que antes no votaban. Y el error, como dice el compañero Rafael, igual es algunos personajes que no hicieron campaña, alguna confianza de decir, oh, pues sí, la vamos a hacer. No, no podemos confiarnos, pero esta es nuestra prueba de fuego. Viene la consulta popular, tenemos que seguir exigiendo que no haya voto electrónico y que se nos haga justicia a las y los mexicanos en el exterior. Y no solo eso, o sea, el voto electrónico, imagínense para el 2024, que vamos a la presidencia. Ya lo dijo el PAN, ya tiraron sus dados y dijeron, vamos por el fraude, y nosotros no se los vamos a permitir. Perdón. No, así dijeron, dijeron ahí va la apuesta, o sea, es a lo que estamos apostando, ¿verdad? Al fraude. Pero definitivamente se ha recalcado y se ha hecho hincapié mucho en que el cambio de la mentalidad de las y los mexicanos es lo que ha estado cambiando y es el gran logro de esta cuarta transformación. Más allá de que haya porque se tiene que mencionar, ahora sí que los golpeteos de alguna manera internos o el juego amigo, que también se tiene que mencionar. Este partido está, a pesar de que es joven, dando pasos muy, muy fuertes y muy firmes. Esos pasos muy fuertes y muy firmes, el descalabro que se menciona ahí, que ya incluso hay quien ha dicho, haya sido como haya sido, que esto prácticamente es un mantra de un sexenio. Y yo iría más allá de un sexenio, porque no fue en ese sexenio que hubo. Yo recuerdo el 88, que no se mencionó esa frase, pero de alguna manera estuvo presente también eso, ¿verdad? Y sabemos que esa forma de intimidar, esa forma de presionar, esa forma incluso hasta de humillar a todo un pueblo, está teniendo el resultado, y ese resultado es 2021. Y 2021 fue la segunda dosis. La primera dosis, lo hemos mencionado, fue 1 de julio de 2018. Y de ese 2018 a ese 6 de junio de 2021, si nos fijamos paso a paso, día a día, la gran labor que se ha hecho a todos los niveles, es lo que nos está teniendo a donde estamos ahorita. Me tocó ver en una parada que le hicieron al señor Andrés Manuel López Obrador en Oaxaca, en el que lo condujeron a que saludara a una persona muy mayor, que con todo el cariño fue él y la saludó. Cuando se iba la comitiva presidencial, una persona de ese pueblo, que es un pueblo que está olvidado, que ha sido olvidado por 82 años, 80 y algo años del PRI y por 12 años del PAN, dijo, ganamos esto, pero diciendo así, mencionando con los dedos, digo yo, bueno, efectivamente, es una persona que estaba hablando de alguna manera con algún acento porque hablan su lengua, pero están al tanto de lo que está pasando en México. Y eso es lo que yo hago rescatable, eso es lo que hago de hincapié en hacer la observación y decir, ahí es donde está esa gran enseñanza de ese gran pedagogo que tenemos todos los días en las mañaneras desde el Palacio Nacional. Así que definitivamente, ahorita sabemos y se ha cuestionado, porque ahí quiero mencionar redes sociales que dicen, pero es que ponen una plática de un huevón y de otra persona, y el huevón dice, no, pues yo quiero que me traigan mi ayuda hasta acá, queriendo denostar, pero no, señores. Eso es a lo que tendríamos que tener derecho todos los mexicanos, y eso es lo que haría que no hubiéramos tanta persona en el exterior, que ahorita bien sabemos. Todo lo que se paga de intereses, solo de intereses, prácticamente es una séptima parte de lo que es el ingreso total que tiene el SAT para que México, el gobierno, de alguna manera haga ejercicio, ¿verdad? Y ese ejercicio estamos viendo cómo estaba sobrevalorado. Ahorita se ha estado subejercitando, se ha estado gastando mucho menos
en cosas prácticamente superfluas, en cosas ibaritas que se gastaban anteriormente. Y se ha mencionado mucho y hay que hacer énfasis de decir que antes nuestros impuestos se los gastaban en intereses para una deuda que en qué la utilizaron una y otra, para darse vidas de rey. Y no se daba vidas de rey nada más los presidentes de la república, se daban la vida de reyes los secretarios de gobierno, se daban a todos los niveles. Yo escuché por ahí y fue un tiempo muy, muy hasta jocoso en el que hablábamos del rey de la basura, de cómo vivía, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se gastaba todo eso. Entonces, México ahorita está despertando y está diciendo, el presupuesto es ¿para qué? Para acciones sociales, para trabajo, para infraestructura, para rescatar a ese pueblo, a esos jóvenes que estaban olvidados. Se está acabando el tiempo, así que ahí estamos, pero estamos en pie de lucha y estamos bien. Vemos ese 2018-2021 y un 24 que lo esperamos promisorio. José Luis, ¿qué quieres Es hablar? interesante todo lo que dicen los compañeros. El voto electrónico, pues depende de la persona que esté detrás de la máquina. ¿Será real el voto o será fraude? ¿Por qué lo digo? Para empezar, por la Ciudad de México. A ver, si ganaron las alcaldías los del PAN, ¿por qué la diputada migrante la iba a ganar Morena? O sea, es una pregunta que yo hago, que creo que es válida, ¿sí? Claro que seguramente también cometieron fraude en la máquina, pues, porque atrás de la máquina hay un malhechor. Si, por ejemplo, en Perú hubiera voto electrónico, pues ya hubiera ganado la Keiko, desde luego, ¿no? Muy fácil. ¿Cómo borramos 70,000 votos? O si todo lo que ha mandado la Keiko que revisen se sumaran a su favor, pues todavía sigue teniendo 40,000 votos el compañero maestro. Está bien que ahí no haya voto electrónico, porque así les cuesta más trabajo tratar de hacer el fraude. Pero hablando de la potencia, de la potencia rebelde más grande ahora, de Venezuela, ¿qué hace el comandante Chávez? Cuando se dio cuenta, como Obrador se está dando cuenta ahorita, que le tiraban toda la mierda todos los días, todas las televisores. Mandó a volar un satélite, cabalgándolo Bolívar, por cierto, y creó Telesur. Y Telesur es una potencia informativa de confianza mundial, ¿sí? Que está metida hasta en África y más allá. Y entonces la contraofensiva no es de un señor que da una conferencia de prensa todos los días a través de internet, sino un aparato de información de profesionales de todo el mundo metidos ahí, en Telesur, pues. Es así como se responde ante la basura que se avienta, pues. Entonces, ahí hay voto electrónico y hay como 22, ¿cómo le llaman a esto? Supervisiones del proceso, antes del proceso, durante el proceso y después del proceso. Cuando va la OEA, cuando va Jimmy Carter o cuando va, no pueden hacer nada, porque todos los abajofirmantes pues son de los partidos de oposición y del partido del gobierno y firman que está bien todo el proceso de análisis, ¿no? Y se chupan un faro, pues. No pueden hacerle nada a ese monstruo del movimiento, a pesar de lo que todos saben. Algún día hablaremos de Venezuela y cómo está ganando la batalla, como la ganó Cuba en su momento, pues. Tampoco es algo que no está en la historia, ¿no? Y que la sigue ganando todavía. Entonces, yo reitero, en absoluto es absoluto que el voto electrónico es fraude. Depende de quién está atrás de la máquina, ¿no? Insisto. Por otro lado, la verdad es que sorprende que a pesar de toda la basura, fíjense lo que decían del maestro, comparado con las votaciones en México, del maestro Pedro Castillo. Dicen, no sabemos cómo fue que no bajó más la preferencia con todo lo que le echaron, le dijeron, machito, comunista y todo lo demás, ¿no? El Sendero Luminoso. Con todo eso, no lo hicieron bajar en las preferencias, ¿eh? ¿Cómo fue? Dicen. Acá yo diría lo mismo. ¿Cómo fue que en México, después toda la basura que nos aventaron, no perdimos más gobernaturas? Entonces, termino diciendo lo siguiente, que creo que es axial en este momento. Señoras y señores, el partido está de cabeza. Hay que ponerlo de pie.
Si no ponemos al partido de pie, no vamos a ganar el 24, ¿eh? Si vamos a dejar que el IFE o el TRIFE nos siga imponiendo a quien nos dirija, pues estamos algo así como jodidos, ¿sí? Tenemos que retomar el camino, tenemos que ir a México, tenemos que ir a votar, tenemos que, si acaso hay que deponer a alguien, deponerlo y poner a alguien que sí nos represente, ¿sí? Sí me extraña que haya perdido Pablo, pues ¿cómo que va a perder Pablo, el histórico de izquierda, ¿no? Pero bueno, ya me dijeron que a lo mejor se confió y dijo, no, pues... Entonces, la señora Puente no estaba nada confiada, ella tenía dudas de que pudiera ganar porque ya olfateaba el fraude, ¿sí? Y yo le doy la razón a Marta cuando dice fraude electoral en México, fraude por computadora, pues claro que es más fácil, ¿no? Si te quitas la mosca de la frente, sí, cierto, sí. Cuando haya un INE corrupto en algún país, que no sea por vía cibernética el voto, porque entonces los joden, así de sencillo, ¿no? Ahí la paro. Bueno, quisiera mencionarles algunas cosas. Lorenzo Córdoba, el consejero Andrade, Jaime Lucero y... No, Corrales. O sea, estamos hablando de 2 elementos del Instituto Nacional Electoral y 2 elementos de la dichosa Fuerza Migrante. Hicieron todo un recorrido en los Estados Unidos, estamos hablando del año 2017, en donde se pusieron de acuerdo, en donde trataron de impulsar y gastaron un montón de dinero exactamente en el voto electrónico, como un programa piloto, no nada más en la Ciudad de México, si no me equivoco también fue en Jalisco, en Michoacán, y me parece que eran 4 estados donde se iba a implementar, pero gastaron sus esfuerzos en la Ciudad de México exclusivamente. Esto era por el voto electrónico. Convencieron a toda una serie de elementos que era mejor que lo hicieran con voto electrónico en lugar del correo postal. Entonces, los resultados arrojan lo siguiente. Por cada 2 votos que obtuvo Morena, ¿no? Por cada 2 votos que obtuvo Morena en el correo postal, esta fue la tendencia, un voto se fue para el PAN, o para el PRI, o para cualquiera de los otros partidos, principalmente el PAN, ¿sí? Pero llegando al voto electrónico, las cosas cambian radicalmente. 3 votos se van para el PAN y 1 para cualquiera de los otros partidos. Aquí tienen. O sea, cuando no hay lógica. La lógica sería, en todo caso, que ganara el PAN, ¿sí? Pues por lo menos bajo la misma tendencia que Morena demostró en el correo postal, ¿sí? Que sería lo lógico. Y no en una cuestión que es totalmente parecida a cómo gana Margarita Zavala en su distrito, ¿sí? En esa tendencia supuestamente extramayoritaria. Amorfa a cualquier otra forma en que los partidos ganan en México. Este voto electrónico también totalmente diferente a cómo ganan en los otros estados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí tenemos una situación. En un distrito en la Ciudad de México donde gana Margarita Zavala y en el extranjero donde gana este panista, que pues sus nexos entre PAN. Pero aquí el nexo más importante es que los que crearon el programa del voto electrónico son los mismos que a través del INE llevaban las cuentas para el Instituto Nacional Electoral. Son los mismos. Y curiosamente tienen la relación con la familia Zavala. ¿Ok? Entonces, ¿hay fraude o no hay fraude? Ahí están las interrogantes, demasiadas coincidencias para una cuestión electoral en donde nosotros decimos hay fraude y que lo estuvieron planeando porque este es el programa piloto que quieren impulsar en el 2024. ¿Sí? Este es. Entonces, aquí están demostrando cómo van a cometer el fraude para el 2024 si es que se los permite. Ahí están las pruebas.
las autoridades tendrán que revisar estos casos. Las demandas están puestas y ya veremos qué es lo que sucede, ¿sí? Bueno, y por último, recalcarles, parece mentira que al interior del partido, ¿sí?, hoy hay elementos que se dicen morenistas y sin embargo están trabajando con Fuerza Migrante. Fuerza Migrante, una organización creada aquí en la época de donde los 1,000 millones de pesos desvió esta... Vázquez Mota. Josefina Vázquez Mota, que posteriormente sería candidata también para competir, ¿sí? Entonces, a través de esto fueron como crearon la Fuerza Migrante, donde hoy se ha estado beneficiando su creador, Lucero, Jaime Lucero. Jaime Lucero. Este desvío de dinero estuvo en el inmiscuido. Bueno, pues son cosas que todavía están ahí, ¿no? Ahí se lo dejo de tarea. Esta gente que dice que se dice morenista y que está trabajando para Fuerza Migrante fue uno de los golpeadores que estuvo operando dentro del partido aquí en el exterior, ¿sí? Bueno, solitos se desenmascararon en este proceso, ya lo tenemos bien ubicado y ya veremos pues cómo va a responder la militancia ante estos hechos, ¿sí? Pues ahí está, ahí queda abierto esta situación y pues vámonos al último. No sé si en pocas palabras pudiésemos tener información de lo que se hicieron en el encuentro con diferentes organizaciones que el INE invitó para ser observadores y que aprovechando la situación que tuvieron en México, pues les permitieron hablar, ¿sí? Se organizó una invitación a varios partidos y líderes de América Latina para que vinieran a acompañarnos en la observación de la elección 2021. Estuvieron personalidades como Diego Pari, que es representante de defensa de los derechos humanos en la ONU de Bolivia, él es de Bolivia. Estuvo el compañero Sacha Alejandro Marroquín, ¿verdad? Bueno, todos los nombres de diferentes lugares, Chile, Uruguay, Venezuela, estuvo gente del Instituto Simón Bolívar de Venezuela. Tuvimos oportunidad de hablar directamente con el embajador de Venezuela en México, con el embajador de Vietnam, también en México. Fueron días de preparación, de intercambio de perspectivas de cómo unificar América Latina, donde también ellos declaran, líderes de Latinoamérica, cómo la OEA ha sido quien ha sido injerencista en otros países donde ha habido golpe de Estado, y nos alertan de que busquemos la unidad para que no ocurra esto en nuestro país. Claro que todo el mundo anda preparadísimo desde que llegó Andrés Manuel a la presidencia, pues la derecha está en contra de eso, ¿no? Fue muy interesante poder hablar con todos esos líderes, donde me di cuenta que lo que pensaba yo y muchos de mis compañeros cuando empezamos a militar, que éramos adolescentes, 14, 15 años, hoy lo ratifican estos líderes que son de nuestra generación prácticamente, la mayoría de ellos, aunque hay muchos jóvenes de mi Instituto Simón Bolívar y de otros organismos internacionales que estuvieron ahí. Y la situación es de que es el tiempo de que la izquierda haga a un lado los egos de algunas dirigencias o de algunos organismos o partidos y busquemos las coincidencias para unificarnos, porque la derecha siempre está unida, ¿sí? Y es tiempo de que nosotros lo hagamos. Ya tenemos la experiencia de que sí se puede trabajar en unidad y apoyarnos, y eso es algo que es muy bueno. Se intenta por parte de todos los líderes que estuvieron ahí de crear una escuela de formación política latinoamericana, donde obviamente yo les pedí que por favor tomen en cuenta dentro de esa escuela latinoamericana, y ellos estuvieron de acuerdo en esto, de que las y los migrantes que vivimos en Estados Unidos
tenemos características especiales y muy específicas que pueden ser muy beneficiosas para el movimiento de la resistencia en contra de la oligarquía y el neoliberalismo, y que precisamente nosotros que vivimos en el vientre de esa bestia imperialista, debemos de tener una preparación todavía un poco diferente, ya que estamos luchando contra el neoliberalismo, contra la oligarquía aquí donde está la mera mata en Estados Unidos, y ellos, muchos de ellos no habían tomado esto en cuenta y lo tomaron en nota para decir, tienen razón, los mexicanos somos la minoría más grande en Estados Unidos, pero no solamente somos los mexicanos, es la unidad que se puede crear con Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, todas las nacionalidades que nos encontramos aquí como migrantes, somos una fuerza muy importante y debemos de tener una escuela política específica porque tenemos condiciones específicas. Y entendieron por primera vez, creo, que las y los migrantes de todas las nacionalidades que nos encontramos en este país tenemos doble tarea, porque estamos defendiendo la democracia, estamos luchando por justicia social aquí, en la cuna del neoliberalismo, donde está el monstruo más grande que quiere controlar el mundo, pero también luchamos desde aquí para hacer patria. Y esa es la patria grande que queremos conquistar todas y todos, pero unidos. Entonces, creo que hoy ya miran desde otra perspectiva lo que es la lucha de nosotros y espero que avancemos. Vamos a tener mucho trabajo por hacer. Informarles que del 21 al 24 estaré en representación de nuestro partido en Caracas, en Venezuela, en el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo. Espero haberlo dicho bien porque el nombre es muy grande. Pero sí, como Morena es algo que le corresponde a esta secretaría de tener esa vinculación y esa relación con todos los partidos y organizaciones de lucha que buscan fines comunes igual que nosotros, justicia social. Queremos que se respete la autonomía de los pueblos, no a la injerencia de organizaciones, ni OEA ni ninguna otra organización debe de inmiscuirse en nuestros asuntos nacionales. Entonces estaré allá del 21 al 24 y seguramente que será muy enriquecedor poder hablar con todos los líderes que van a estar en ese encuentro, en ese Congreso Binacional de los Pueblos del Mundo. Ya les traeré informes dentro de unas 2 semanas. Se nos acaba el tiempo, pero bueno. Únicamente un paréntesis así grande. Hoy a las 6 de la tarde la militancia de Morena en el exterior tendremos una reunión donde están invitados todos los militantes y simpatizantes que quieran asistir y escuchar pues el pequeño informe y además las tareas que tendremos en los próximos 2 o 3 meses. Todo, aquí en la Casa Roja, en el 1251 al sur de la St. Andrews Place, Los Ángeles, California, código postal 90019. Y los que vengan en autobús, bueno, en el centro, sobre la Pico Boulevard, toman el autobús que va hacia la parte oeste, se bajan una parada después de la Western, y ahí van a encontrar la calle St. Andrews Place y entran a mano derecha. Y si vienen en carro, igual, es una calle cerrada y la entrada es sobre la calle Pico, entre la Western y la Pico Boulevard, van ustedes a encontrar la entrada a la St. Andrews Place. Los esperamos, y los que no pueden venir porque están muy lejos, ya que tenemos militancia en Europa, en Canadá y el resto del mundo, mándenos un WhatsApp. Ya saben, ahí está la página de la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y se van a poder conectar por Zoom, espero. Vamos a ver cómo estamos en conexión, porque hoy tuvimos problemitas también para este programa, pero vamos a ver de que se puedan conectar por Zoom y puedan participar también para que empecemos a tomar los primeros pasos de cómo debemos de seguir trabajando y seguir organizados y no
no bajar la guardia ni un segundo porque la derecha no lo hace y no vamos a permitir que nos roben la esperanza de seguir avanzando con la cuarta transformación en nuestro querido México y también en el exterior. Gracias. José Luis, cierre. Nada, despidiéndonos, quiero invitarlos hoy a las 7, tengo mi programa de Archipiélago. Iba a estar Martínez Verdugo, el hermano del fallecido ya líder del Partido Comunista, pero se excusó por este miércoles. Estará el otro, pero tendremos a don Alfredo Castañeda con nosotros hoy a las 7. ¿Cómo entran? Es facebook.com/el capitán de Itaca. Y pregunto a Marta si no necesita un maletero que le ayude para que vayamos a Venezuela. Aquí estoy yo. No, pero tú tienes familia allá, dime dónde puedo llegar. No, ojalá tuviera familia en Venezuela, allá estaría. No, yo en Chile es donde tengo familia. En Chile. Bueno, iremos también a Chile. Un fuerte abrazo. ¿Ya? Sí. Bueno, Abrazo a hasta todos, siempre. nos vemos la Gracias, próxima José Luis. semana. Si De es nada, que a la orden aquí. Gracias. ¿Le cortas? no, pues sí. Ah, tú eres. Adiós. Gracias, hasta pronto. Nos vemos, chao. Chao. Bye. Va a venir el hermano de Bonfilio,